Bueno, muy bien, vámonos con esta nueva pregunta tipo de quiz sobre matemáticas. Más específicamente, vamos a hablar de probabilidad. Mucha atención. Nos dice la pregunta. En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póker. Negras, entonces tenemos picas y tréboles, y tenemos rojas, corazones y diamantes. Entonces tenemos el as de picas, el as de trébol, el as de corazón, el as de diamantes, y así sucesivamente con el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K. ¿Cierto? Y nos dicen, si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero, estas características podrían ser. Y entonces, ojo, de nuevo, pilas con este análisis de imágenes, ¿cierto? Porque vean que acá nosotros tenemos una tabla, ¿sí? Donde nos dan una información y de acuerdo a esa información es que tenemos que ir a responder la pregunta. Pero ojo, porque es que la tabla tiene mucha información y hay que concentrarnos en específicamente lo que nos están pidiendo en la pregunta. Porque puede que las cuatro respuestas sean correctas dependiendo de la pregunta. ¿Sí? En este caso nos dicen, si la probabilidad de escoger una de ellas, ¿cierto? Que cumpla dos características determinadas es cero, estas características podrían ser. Entonces, básicamente nos están diciendo, bueno, tenemos todas las posibilidades en una baraja de póker de sacar una carta. Y nos están diciendo, al sacar una carta necesitamos que la probabilidad de esta carta sea cero. ¿Sí? Entonces nos están diciendo, si la probabilidad de escoger una de las cartas al sacarla de la baraja es cero, las características que tiene que cumplir son, y nos dicen, ser una carta negra y sea un número par, ser una carta roja y ser de picas, ser una carta de corazones y ser un número impar, ser la carta roja K y ser de diamantes. Entonces, en primera instancia, vámonos nosotros a recordar qué era la probabilidad. Recordemos que a manera sencilla, la probabilidad nosotros la tenemos, podríamos ponerla como n sobre k, ¿sí? O al contrario, ¿sí? Pongámosla al contrario para evitarnos confusiones. Pongámosla sobre K sobre N, donde K son los casos favorables, es decir, los casos que me sirven para el experimento que estoy realizando, y N son los casos totales, es decir, la totalidad, todo lo que puede ocurrir, y K lo que me sirve que ocurra, ¿vale? Para que lo tengamos ahí y lo entendamos de manera sencilla. Entonces nos están diciendo, retomemos la pregunta, recuerden que es importante leer dos, tres veces el enunciado si no nos ha quedado claro qué es lo que nos están pidiendo. En la tabla se presentan las cartas que conforman la baraja de póker. Listos. Si la probabilidad de escoger una de estas cartas que cumpla dos características determinadas es cero, estas cartas podrían ser. Entonces, claro, aquí nos están diciendo ya que la probabilidad, ¿cierto? Que la probabilidad va a ser lo mismo, bueno, pongamos k sobre n, ¿cierto? Y esto va a ser cero. Para que la probabilidad sea cero, recordemos de la matemática, cuando tenemos una fracción y esta fracción nos da cero, es básicamente porque acá el numerador, ¿cierto? Es cero, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que los casos favorables tienen que ser cero, es decir, no, o sea, que lo que nosotros queremos que pase no pueda ocurrir en este caso. Entonces nos están diciendo, si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero, estas características podrían ser. Entonces miremos la opción A. A, ser una carta negra y ser un número par. Pero nosotros efectivamente estamos viendo que cartas negras, ¿cierto? Pueden sacar que sean número par. Porque está acá esto, los números pares. Claro, yo puedo sacar de la baraja una carta negra y que a la vez sea par. Eso sí se cumple. Nos dicen B, ser una carta roja y ser de picas. Entonces uno dice, bueno, dentro de las cartas rojas nosotros tenemos corazones, y tenemos diamantes. Es decir, yo puedo sacar una carta roja, ¿cierto? Eso es probable dentro de la baraja, pero yo no puedo sacar una carta roja y que a la vez sea de picas. Es decir, la probabilidad de sacar aquí una carta roja y que sea de picas es cero. Y estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo el enunciado. Pilas, esta va siendo la respuesta correcta. Analicemos las otras dos, ser una carta de corazones y ser un número impar. Claro, dentro de los corazones aparece el número impar 3, 5, 7, etcétera, etcétera. Es posible y lo que a nosotros nos interesa es que no pueda ocurrir. Y la opción D nos dice ser la carta roja, listos, K, K y que sea de diamantes. Claro, carta roja, K y de diamantes. Puede ocurrir.
Entonces, básicamente, fíjense que de las cuatro opciones que tenemos, tres de ellas, A, C y D, pueden pasar al sacar una de las cartas de la baraja. Sin embargo, la opción B no puede ocurrir y como no puede ocurrir dentro de este ejemplo, pues no es probable que ocurra. La probabilidad es cero, que saque una carta roja y a la vez sea de picas. Saludos.